Nada, bienvenidas, como he dicho antes, a este curso que lleva por título Kit de habilidades tecnológicas para hacer frente al confinamiento, que lo impartimos la profesora Goretti Soroa en euskera y yo, Aitor Aritzeta, en castellano. Espero que os resulte de utilidad. El objetivo de este curso es eminentemente práctico y a pesar de que lo hemos dividido en 3 bloques, de sentir, de pensar y actuar, sí me gustaría compartir con vosotras un hilo conductor, una reflexión que trata de darle unicidad a todo, ¿verdad? Y el hilo conductor es el siguiente, y me gustaría que os quedaréis con esta idea, ¿eh? Si hay alguna idea importante, creo que es esta, y es que emoción, pensamiento y comportamiento y conducta están siempre interconectados, tienen hilos de conexión absolutamente evidentes. Y para poder gestionar adecuadamente y regular las emociones es fundamental conseguir 2 cosas. En primer lugar, conocer las emociones, prestarles atención y comprender lo que significan y de dónde vienen. ¿Bien? Porque lo que no se conoce no se puede gestionar. Y después, la segunda cosa que tenemos que conseguir es mantener esas emociones a unos niveles de intensidad apropiados. Cuando hay un excesivo nivel o una excesiva intensidad emocional, entonces lo que ocurre es que estamos secuestrados por el pensamiento. ¿De acuerdo? Estamos secuestrados por la emoción, quiero decir, y estamos secuestrados porque se produce lo que Daniel Goleman denomina un secuestro amigdalar. En ese momento se produce una reducción de la activación del córtex prefrontal y muchas veces actuamos por impulsos. Entonces, conocer para poder gestionar y reducir la intensidad para poder regular. Acaba de salir ahora un manual en torno a la regulación emocional en tiempos del COVID, está en inglés, y habla sobre que la capacidad de regulación emocional de las personas tiene un impacto no solamente en nosotros mismos, sino en las relaciones sociales y en los procesos o consecuencias cognitivas. La capacidad de regulación de las emociones está intrínsecamente relacionado también con los procesos motivacionales. En este sentido, los diferentes procesos de regulación emocional nos van a ayudar a conseguir nuestras metas, nuestros objetivos, ¿vale? Y poder regular las emociones, utilizar estrategias como la redefinición cognitiva, cambiar del significado de un evento, por ejemplo, el confinamiento, tiene efectos positivos a largo plazo. Pero bueno, para eso hace falta utilizar algunas técnicas que vamos a utilizar, que vamos a enseñaros y que vamos a emplear aquí, vamos a utilizar aquí, y ser rigurosos en su aplicación, ¿vale? Bueno, brevemente, esta va a ser la estructura del curso. Supongo que muchos de vosotros conocéis a José Luis San Pedro, este humanista y economista, ¿no? Muy conocido, que hablaba sobre, decía una frase, sin libertad de pensamiento era algo así, que sin libertad de pensamiento la libertad de expresión es inútil, ¿no? O no sirve para nada, ¿no? La importancia de la libertad del pensamiento, lo vamos a ver en el segundo bloque, tiene también que ver con que si no somos capaces de gestionar los pensamientos que nos dañan, que nos generan miedo, entonces no tenemos realmente una capacidad de libertad de pensamiento, ¿vale? Y es lo que vamos a intentar hacer en este curso, ayudarte a conseguir esa libertad. Vamos a comenzar con el primer bloque de emociones, en el que voy a haceros una pequeña introducción sobre qué son las emociones y qué es la salud y el sufrimiento, y luego ya pasaremos a hacer 2 dinámicas desde aquí hasta las 4 aproximadamente, si me ciño bien al tiempo, ¿vale? Venga, vamos a ello. Bien, en primer lugar, me gustaría compartir con vosotras que desde un punto de vista biopsicosocial tenemos 3 grandes amenazas o 3 grandes estresores en el momento actual, ¿no? Que amenazan a nuestra salud mental y a nuestra salud emocional y por ende, claro que sí, a la salud física. Una amenaza de carácter biológico que tiene que ver con la amenaza que ya conocemos del COVID,
y una amenaza también de carácter psicosocial vinculada al confinamiento, a la obligación de estar encerrados en casa, con el impacto que eso tiene evidentemente en la sensación de pérdida de libertad y también el impacto que tiene a nivel físico. Y también evidentemente tenemos una amenaza de carácter social o psicosocial, ¿verdad? Bien por la información que nos viene desde fuera, bien porque no tenemos posibilidad de estar cerca de nuestros seres queridos y allegados, que son los que nos dan soporte emocional. El modelo biopsicosocial de la salud, por lo tanto, es un enfoque general para la comprensión de la salud, para la comprensión del concepto de salud que nosotros vamos a utilizar en esta presentación. Y simplemente comentaros también, compartir con vosotras la idea o el concepto de salud que etimológicamente en euskera y en inglés tiene como dos raíces muy parecidas. En euskera la salud viene de la palabra osasuna, que tiene que ver con osotasun ona, una buena una buena completud, ¿no? Una integración completa, íntegra de estar bien uno mismo, ¿no? En inglés del health, health de saludable, de fuerte, y de whole, de agrupación de la totalidad, y en castellano viene del latín de salus, que tiene más que ver con el funcionamiento normal, pero nosotros vamos a hacer una visión global desde lo que decíamos antes de la unión entre la emoción, el pensamiento y también el comportamiento. Bien, si bien antes os decía que era importante tener una idea clara de la unión, de la hilazón entre lo que es la unión entre la emoción y el pensamiento y el comportamiento, para tener salud hay que gestionar y hay que poder gestionar bien el sufrimiento físico, que es mucho más complicado, pero especialmente el psicológico, ¿no? Para las personas que estáis estudiando medicina o que estáis terminando, hay investigaciones de carácter neurológico que han demostrado a través del fMRI, que son técnicas de neuroimagen, que la activación cerebral, la intensidad de la activación cerebral y también su difusión, su localización en el cerebro es muy parecido cuando el trauma es evocado, ¿de acuerdo? O cuando el trauma es presente. Es decir, ante las fobias, cuando la persona gestiona, evoca una fobia desde el interior sin estar presente, cuando la imagina, la activación y la vivencia del sufrimiento es muy parecida cuando la fobia se le presenta adelante. Es decir, si es real para ti, si es real para la mente, quiere decir es real para ti, ¿de acuerdo? Muchas veces la persona pues no es consciente, ¿no?, de la enfermedad y a veces basta con tener esa sensación de dolor o malestar en la psique para saber, para ser consciente de que algo no va bien. Entonces, en este sentido, si realmente queremos tener salud, debemos de saber gestionar el sufrimiento. ¿En qué sentido? Un poco en el sentido en que nos decía Víctor Frank, ¿verdad? Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Es decir, un poco esta idea que nosotros no hemos elegido esta situación, ¿no? Entonces nos toca gestionar y tenemos la libertad o la posibilidad de poder tratar de gestionar el tiempo que nos ha tocado vivir de la mejor manera posible. En este sentido, cuando hablamos de gestionar el sufrimiento, debéis saber que si hay algo que os aflige, si hay un pensamiento que os hace sufrir, si hay una emoción que se repite, evitar esa emoción, evitar ese pensamiento, quizá en momentos determinados está muy bien, os puede resultar de utilidad, pero, ¿sabéis? A nivel neurológico, cuando atiendes al sufrimiento, cuando revisitas el sufrimiento, no solamente das más posibilidades de incrementar tu capacidad de comprender lo que te pasa, sino que se produce algo muy curioso en la activación amigdalar. Cada vez que visitamos un sufrimiento, cada vez que le hacemos frente, que lo confrontamos, la activación amigdalar se reduce un poco y por lo tanto vamos teniendo una mayor capacidad de gestionar ese sufrimiento. Tenéis que saber que la comprensión del sufrimiento es un factor terapéutico muy importante y que ayuda a las personas cuando uno comprende por qué le está pasando o encuentra una explicación razonable. Para que me entendáis bien, una explicación que sea lo suficientemente razonable y que tenga sentido al sufrimiento que estamos teniendo, va a aumentar nuestro autoconocimiento. Ese autoconocimiento va a incrementar a su vez
nuestra capacidad de gestión y cambio ante el miedo, ante la incertidumbre. Mirar, cuando no sabemos lo que hay detrás de la puerta, cuando no sabemos de verdad, es cierto que nuestra mente se ha acostumbrado a hacer una suerte de asociaciones pseudomágicas que replican un poco esta frase de piensa mal y acertarás. Durante nuestra vida quizás hemos pensado tantas veces, ¿verdad?, que, que nos va a ir mal y luego no ha ido mal, que se ha producido una especie de asociación de, bueno, voy a pensar mal y quizá no vaya tan mal, ¿verdad? Es verdad que nos comencemos diciéndonos, voy a pensar mal para prepararme para lo peor, pero si no sabes lo que va a ocurrir, si no tienes si no tienes esa certeza, te puedes preparar para lo peor, pero te conviene esperar lo mejor, ¿de acuerdo? Entonces, cuando no tenemos conocimiento de lo que va a ocurrir con certeza, pensar mal a veces nos hace sufrir en exceso en el trayecto desde donde estamos hasta que abrimos la puerta, porque no sabemos lo que hay detrás de la puerta. Entonces, esa gestión del miedo, de la incertidumbre, solamente se puede hacer hacia adentro, hacia la autoconfianza, hacia la confianza hacia uno mismo, hacia los demás y hacia las circunstancias que no controlamos, ¿verdad? Bueno, eh, hay diferentes motivos para el sufrimiento. Hace unos meses estábamos todas situadas aquí, en la autorrealización y el reconocimiento, pero inesperadamente, ¡pum!, hemos bajado en la pirámide de Maslow, de las necesidades humanas, a sufrir por cuestiones que hace tiempo, por lo menos los más jóvenes, los más mayores quizá sí, no nos planteábamos, ¿verdad? Por cuestiones biológicas, de insomnio o de alimentación o de relaciones interpersonales. Hace unos meses el 90% de los jóvenes sufrían por relaciones amorosas, por pérdidas, por lo que será, y ahora nos damos cuenta de que esa escala de valores se va reorganizando poco a poco, ¿verdad? Y es la pertenencia, la seguridad, la satisfacción de las necesidades biológicas las que nos han preocupado. Acordaros al principio el asalto que hubo en los supermercados, a pesar de que nos decían que no iba a haber problemas de abastecimiento, ¿no? Entonces, yo creo que esto es muy importante, que seáis conscientes que ahora estamos en la parte baja y media de la pirámide de Maslow, subiendo según se normalice la situación. Bien, también una pequeña mención sobre las emociones, que creo que la audiencia, los que estáis aquí ya lo conocéis, pero para daros unos pequeños detalles que creo que pueden venir bien. La emoción viene del latín movere, de mover y con el prefijo e, es decir, mover desde, por lo tanto la emoción está intrínsecamente relacionada con la motivación, con lo que nos mueve, ¿de acuerdo? Tiene tres grandes componentes. Los dos primeros son bastante generales, es decir, una reacción fisiológica, más o menos generales son las reacciones fisiológicas que sentimos ante el enfado, ¿verdad? Tensión muscular, necesidad de confrontación, o ante la tristeza, ¿no? Pues una hipoactivación, un ir hacia adentro, que es bastante común entre todos, aunque puede haber diferencias. Y también son bastante prototípicas las tendencias a la acción, ¿de acuerdo? En la alegría, la expansión, por ejemplo, ¿de acuerdo? Bueno, lo que cambia fundamentalmente de persona a persona tiene que ver con la vivencia subjetiva. Esta vivencia subjetiva está relacionada con la experiencia previa que tienen las personas, con los valores que tenemos, con nuestra personalidad, con multitud de factores que evidentemente son idiosincrásicos y que no nos va a dar tiempo aquí a examinar, pero que sí vamos a trabajar con las herramientas que os vamos a proponer. ¿De acuerdo? O sea que vamos a centrarnos especialmente en el componente de la vivencia subjetiva, aunque vamos a hacer un pequeño guiño importante también a la reacción fisiológica. ¿Vale? Bien, vamos a continuar. Voy a compartir con vosotras algunas reflexiones sobre las 4 grandes emociones básicas. Bueno, hay diferentes puntos de vista sobre lo que son y cuáles son las emociones básicas y complejas, pero que no vamos a entrar aquí ahora. Pero sí quiero que os quedéis con al menos una idea clara con cada una de estas emociones, ¿vale? Porque todas sabemos cómo nos hace sentir el miedo. Perdonad, esto se ve que es en directo, no está grabado. Y lo que quizá no sabemos tanto es qué funciones cumple, ¿no? Sabemos que su motivación es la supervivencia. Es evidente que sentir miedo tiene mucha utilidad,
porque nos protege de una amenaza y nos informa sobre los riesgos. Sin embargo, tenemos que saber que hay una línea a veces muy fina entre la autoprotección y la obsesión, y que no siempre somos capaces de mantenernos al lado de la autoprotección saludable, y que a veces transitamos esa línea sin darnos cuenta, ¿verdad? Se ve muy claramente, por ejemplo, en los trastornos obsesivo-compulsivos, ¿eh? Todos tenemos una pequeña vertiente de todo cuando pasamos de la autoprotección a la obsesión, que es algo más probable en estas circunstancias de aislamiento, ¿verdad? Y de temor. Tiene riesgos de bloqueo, de sufrimiento, y evidentemente este bloqueo, este sufrimiento, puede después acarrear ciertas enfermedades. En el COVID hay miedo a la vuelta, hay miedo a la muerte, ¿verdad? Parece como si la muerte se estuviera rifándose, como si salieras a la calle y cualquiera te pudiera regalar un par de boletos, ¿verdad? Bueno, la cuestión con el miedo es que da tanto miedo que a veces preferimos negarlo, ¿verdad? Como un mecanismo de defensa. El miedo, para las personas que tenéis más edad, se decía, ¿no? El miedo guarda la viña, ¿no? Yo espero que seamos lo suficientemente valientes como para poder aceptar el miedo que sentimos. La pregunta que respondemos ante el miedo es ¿qué amenaza mi equilibrio? ¿Qué me amenaza a mí? ¿Qué me amenaza a las personas que quiero? A mi bienestar, a la integridad. ¿De acuerdo? Lo que decía, a veces el miedo da tanto miedo que nos alejamos de él, ¿eh? Entonces, en la felicidad, en el placer, hay una ausencia de presión, ¿no? En el miedo hay una presión, ¿de acuerdo? Vamos a jugar con esa palabra, una presión sobre nosotros mismos, sobre el pecho, sobre nuestra mente, sobre nuestro cuerpo, en nuestra psique. En la felicidad, en la búsqueda del placer, pues bueno, está muy bien porque busca distraernos, destensar la situación, cohesionarnos con los demás, y eso está muy bien. Aunque a veces cuando te vas un poco al extremo, pues te puede llevar a la desconsideración, a la ausencia de empatía, ¿no? A cometer errores, a ser un poco superficial. Tendemos a hacerlo, ¿no? Seguramente os estaréis viendo muy enganchados a muchas series antes también, pero ahora muchísimo a internet, bueno, al azúcar, como no, a los carbohidratos, al alcohol, a otro tipo de drogas. Bueno, está muy bien celebrar los logros, está los personales y los colectivos, y debemos hacerlo. Está muy bien celebrar la ausencia de un sufrimiento, un diagnóstico negativo en el COVID, después de mucho tiempo, una posibilidad de salir a la calle, ¿verdad? Pero cuidado, pregúntate también si la búsqueda del placer está o responde a la necesidad de escaparte de algo que no quieres ver o algo que no quieres sentir, como aparece en la imagen de abajo de la película del revés o Inside Out, que la mayoría habréis visto, pero si no la habéis visto, por favor, verla porque es una obra maestra sobre la construcción de la personalidad y la gestión de las emociones y el conocimiento emocional. Se titula Del revés, Inside Out, en inglés. Bueno, continuamos. En relación a la tristeza, aquí estamos en depresión, ¿verdad? La motivación evidentemente es parar, descansar del propio sufrir, quizá por agotamiento emocional. Y tiene una función muy, muy, muy importante, es comprender el problema. La tristeza nos ayuda, nos abre una puerta a examinar cómo podemos resolver un problema o cómo podemos gestionar una pérdida. Recordar siempre una cosa, que cuando pasamos del enfado a la tristeza estamos comenzando a aceptar un cambio, estamos comenzando a aceptar una pérdida. La tristeza siempre está vinculada a la pérdida de algo. ¿Qué he perdido? Algo ya no es como antes y siento que lo he perdido. Tiene riesgos, evidentemente, ¿no? Si nos quedamos demasiado tiempo en la tristeza, pues se pueden producir procesos de rumiación, de repetición constante, ¿verdad? De la emoción que nos genera tristeza. Y tiene riesgo de acomodarnos en ese victimismo porque no sabemos quizá cómo salir, ¿eh? Puede acarrear depresión, bloqueo. En la película de Inside Out se ve cómo la tristeza ayuda a comprender a Bimbo, ¿no? Qué es lo que le está pasando. Y es a partir de cuando recobra las ganas de vivir y de buscar soluciones, ¿verdad? A mí, como psicólogo, una de las cosas que más me preocupa en esta situación del COVID, bueno, podéis sentir evidentemente desmotivación, bajada de energía, desolación y cierto pesimismo, pero
son esas dificultades emocionales que van a sentir miles de personas y familias por no haber podido hacer un duelo adecuado, ¿no? Como psicólogos sabéis la importancia de poder hacer un duelo, poder llegar a la aceptación del cambio para poder recobrar la salud, ¿vale? Bueno, y finalmente, el enfado, la frustración. Aquí estamos en un ámbito de expresión, de hacia afuera, ¿vale? Que buscamos recuperar el equilibrio, buscamos la autodefensa o la justicia, recuperar la justicia, ¿no? ¿Qué funciones tiene? Pues enfrentar, luchar, focalizarse en el logro, reivindicar. Y tiene ciertas tensiones. Una tensión, bueno, pues conductual, reactiva o destructiva. Podemos sentir enfado por conductas incívicas en esta situación, por decisiones políticas, por mala gestión. Bueno, aquí la pregunta clave es, ¿qué bloquea? ¿Qué me está bloqueando a mi libertad, a mi dignidad, a mis decisiones, a mi rutina? ¿O qué ha alterado mi equilibrio? Muy bien, vamos a ya cerrar este aspecto más teórico y ya vamos a comenzar con la primera de las dinámicas. Simplemente recordar, las emociones son una gran fuente de información, una fuente fundamental de aprendizaje y mejora, y por eso tienen funciones fundamentales. Y para poder regularlas las tenemos que validar, ¿de acuerdo? Tenemos que aceptar el miedo para conocerlo e intentar reducirlo. Hay una viñeta, ¿verdad?, que refleja muy bien lo que quiero decir. Hazlo con miedo, hazlo, pero tengo miedo, pues hazlo con miedo. Bueno, pues vete y hazlo con miedo, ¿verdad? Adelante, confróntalo en primer lugar. Placer, vamos a disfrutarlo, vamos a celebrar las cosas, pero vamos a observar si aparece como una reacción a secundaria a evitar, ¿de acuerdo? Porque entonces va a ser disfuncional a medio plazo, a largo plazo. Nos vamos a permitir estar tristes, pero un tiempo, ¿de acuerdo? Hasta que la tristeza ya no nos aporte nada y evitando acomodarnos en ella. Después vamos a pasar a la acción. Y nos vamos a permitir, claro está, sentirnos enfadados, enfadadas, respetar nuestra frustración por la situación, para luego canalizar esa energía, que tiene mucha energía el enfado, de manera constructiva. Cuidado con las emociones en cuarentena, ¿vale? Toda emoción que se guarda, que se oculta, que se reprime, al final puede dejar secuelas psicológicas y también físicas. Bien, con todo esto no pretendo que seáis superwomans o supermens. Esto de sostenerte a ti sola ya sé que es una ley que va contra las leyes físicas, una propuesta, una demanda. Pero bueno, vamos a ver si con los recursos que os damos os podemos echar una mano, ¿vale? Venga. Bueno, beber un poquito de agua. Lo primero que vamos a hacer, si tenéis un folio delante, va a ser utilizar un modelo de diagnóstico, de autodiagnóstico, en base a 4 emociones fundamentales que hemos trabajado, ¿vale? Puede ser bastante más complejo, ¿eh? Pero vamos a trabajar con estas 4 para simplificar. Vamos allá. Vamos a llamar a esta dinámica mis emovias y vamos a verlo como un trabajo de atención a las emociones, ¿vale? De prestar atención dónde estamos. Bien, primero os voy a explicar el modelo, es muy sencillo. Este modelo está clasificado como el modelo de Russell del 78, bueno, por los que queréis teorías, es muy clásico, ¿eh? Hay como 2 grandes dimensiones. Una dimensión vertical, en este caso de placer-displacer, ¿vale? Cuanto más arriba, más placer, cuanto más abajo, más displacer. Y una dimensión horizontal de intensidad. Cuanto más a la izquierda, más intensidad, cuanto más a la derecha, menos intensidad, ¿vale? La concepción de la salud está en la regulación adecuada, a niveles adecuados de todas las emociones. Y cuanto más al extremo estamos en una de ellas, mayor probabilidad de sufrimiento emocional tenemos. En la tristeza, evidentemente, si nos vamos al extremo, vamos a tener pesimismo, depresión, apatía. En el enfado, al otro lado, pues podemos tener frustración, impotencia, culpa por una reacción que no deseábamos hacer. En el placer, distracción excesiva desde el punto de vista de evitación, ¿de acuerdo? No desde la celebración de los logros, ¿eh? Y te puede llevar a una desconexión de ti y de los demás. Y en el exceso del miedo tenemos mucha ansiedad, quizá insomnio, incertidumbre, miedo a la muerte, ¿de acuerdo?
Bueno, para los psicólogos y médicos, desde un punto de vista terapéutico, la intervención siempre trata de buscar estrategias para reequilibrar. Es decir, una persona que está muy aquí en la tristeza, vamos a desarrollar, necesitamos que, ¿vale? Para que venga para aquí, ¿vale? Y si está mucho, 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 mucho en el miedo, vamos a tirarla un poco para arriba, ¿vale? Bueno, no voy a profundizar ahí, pero ya me habéis entendido, ¿eh? Si tenéis más dudas, pues podemos hablar por email o lo que sea. Bueno, entonces vamos a trabajar un poquito, venga. Vamos a hacer el autodiagnóstico, ¿os parece? Coger en un folio y, venga, hacéis este dibujo, os doy un poquito de tiempo, ¿eh? Escribís miedo, placer, enfado y tristeza. Ese era mi perro que andaba por ahí. Estamos en directo. Entonces, escribís, ¿de acuerdo? Las dos dimensiones y ponéis placer, miedo, enfado, tristeza. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer es, os voy a dar un poco de tiempo, os voy a poner las 4 preguntas y vosotras lo que vais a hacer es dar respuesta. La pregunta es, ¿dónde estáis? ¿Qué puntuación tenéis? ¿Hay un desequilibrio entre las 4 emociones? Sí. Hay varios escenarios aquí, ¿vale? A ver, hay un escenario de una distribución equilibrada por debajo de 5, más o menos no muy intensa en todas las emociones. Ahí podríamos decir que estás en un estado de, bueno, relativa salud. Hay otro escenario no tan positivo de equilibrio de puntuaciones muy altas en todas y por lo tanto estamos en un escenario de no salud, de no equilibrio y de dificultad de gestión. Tenemos que buscar estrategias de gestión y lo más probable es que se produzca una división, digamos una división entre alguno de estos dos extremos. ¿De acuerdo? Acordaros, eje vertical, placer, displacer, eje horizontal, hacia la izquierda más intensidad, hacia la derecha poca intensidad. Si estáis en la parte inferior derecha, que es algo habitual en una situación traumática, de coerción, de temor, estamos en un espacio de introversión, de mirada hacia adentro, de resolución pasivo-individual, ¿de acuerdo? Tendríamos que desplazarnos un poquito hacia arriba, ¿de acuerdo? Y un poquito hacia la izquierda. ¿Mm? Si estuviéramos en el cuadrante superior izquierdo, estamos en un cuadrante de extroversión, de mirada hacia afuera, de socialización, de resolución activa. ¿De acuerdo? Siempre teniendo en cuenta que no sean puntuaciones muy excesivas. Entonces aquí la pregunta es, este autodiagnóstico, cuando tú lo hagas con calma, ¿dónde te sitúa? ¿Dónde estás situada para poder luego aplicar las técnicas de control mental y de regulación emocional mental? ¿Desde dónde vas a partir? ¿Desde qué emoción tractora, qué emoción necesitas reducir la intensidad para poder gestionar adecuadamente? ¿Vale? Bueno, esta es una pequeña fotografía de autodiagnóstico en este modelo que es sencillo de hacer y de aplicar, ¿vale? Bueno, hecho esto, debéis saber que, claro, aquí estamos en un espacio de excesiva lupa, miramos las cosas, ¿no?, desde el miedo con excesiva amplificación de las circunstancias negativas, lo cual genera distorsiones del pensamiento, pensamientos intrusivos que luego veremos, y también estamos muy en el aspecto mental, ¿de acuerdo? Aquí necesitamos un poquito más de cuerpo, un poquito más de expresión, estamos muy en la mente, muy hipoactivos físicamente, ¿de acuerdo? En otro extremo estamos muy bueno, hacia el exterior, ¿verdad? Hacia las series, hacia la distracción. Si lo hacemos de manera para la evitación del sufrimiento. Y en el enfado estamos en la acción-reacción, ¿de acuerdo? No hay mucha reflexión. Bueno, esta pequeña fotografía, digamos que es la primera parte de autodiagnóstico emocional, nos va a servir para continuar con el ejercicio, ¿vale? Que tiene una continuidad, desde el principio hasta el final, de las 3 horas. Bien, hecho esto, vamos a hacer la segunda dinámica. Le vamos a llamar body scan, ¿vale? O, bueno, scan del cuerpo, escaneo del cuerpo. A ver, primero un poquito de contexto teórico, pero muy breve, que no quiero que se me vaya el tiempo, que me pongo aquí a hablar y me pierdo. Hemos dicho antes que la emoción tiene un componente físico, una reacción física, fisiológica.
La reacción fisiológica de la mente, perdón, de las emociones, a veces no se le presta suficiente atención, ¿de acuerdo? Por ejemplo, nosotros cuando trabajamos con regulación emocional en niños, trabajamos mucho el cuerpo, trabajamos mucho la respiración, el movimiento. Esto les ayuda a ellos a regular más sus emociones que una explicación racional y teórica de las cosas. Nosotros somos muy mentales, somos muy racionales, buscamos explicaciones a casi todo, ¿verdad? Bueno, y si nos sirven, ni tan mal, pero muchas veces nos damos cuenta que nos autoengañamos. Muchas veces, cuando hablas con psicólogos clínicos que tienen una trayectoria muy larga, te dicen que una de las fuentes del sufrimiento que observan en consulta es precisamente la disociación que existe entre el pensamiento y la emoción fundamentalmente, ¿no? Tú te puedes decir a ti misma, estoy bien, no pasa nada, pero tu cuerpo y tu emoción te está diciendo que esto no está bien, que estás sufriendo. Esa disociación, para que no acabe en un comportamiento neurótico, es importante asociarlo otra vez. Tenemos que acompañar el pensamiento con la emoción al pensamiento. Tenemos que buscar la integración de la persona en una unicidad, en lo que somos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que a veces no nos paramos a examinar cuál es el reflejo de la emoción en tu cuerpo. Y tú sabes de sobra, por ejemplo, si tú tienes que hacer una exposición pública, si tienes que hacer algo que te pone nerviosa, cuando tomas conciencia, por ejemplo, de la palpitación de tu corazón o de la sudoración de las axilas o esa conciencia de la reacción física, de la vergüenza, por ejemplo, del miedo, incrementa la intensidad emocional. Fijaros que hemos dicho que necesitamos dos cosas para regular las emociones. Conocerlas y poder gestionarlas, pero para gestionarlas hay que bajar la intensidad. Bueno, pues es muy importante que sepáis identificar en vuestro cuerpo dónde se refleja, dónde hay una modificación de la emoción que sentís en ese momento o que queréis gestionar o a la cual le prestáis atención. Bueno, pues el body scan es una técnica muy sencilla que requiere de cierta visualización, pero que, bueno, que asumo que todos tenemos esa capacidad, más o menos, para asociar el correlato o el reflejo de la emoción en tu cuerpo, ¿vale? A ver, ¿qué vamos a hacer? Os lo voy a explicar primero y luego lo vamos a hacer, ¿vale? Os voy a dar tiempo, ¿eh? No os preocupéis. Atenderme primero, por favor. Lo que vais a hacer va a ser lo siguiente. Primero, vais a cerrar los ojos, sentada de forma cómoda, ¿vale? Y puedes hacerlo con una mano, puedes empezar a mover tu mano, ¿sabes? Como si fuera un escáner desde la cabeza hacia abajo, o puedes tranquilamente visualizar una línea de un escáner de color rojo, azul o verde, como quieras, que va bajando desde tu cabeza hacia abajo, poco a poco, visualizando qué es lo que está pasando en tu cuerpo. En el autodiagnóstico que has hecho previamente, si ha habido una emoción que especialmente se ha presentado, una puntuación más alta, en el miedo, en la tristeza o en alguna otra, en el placer o en el enfado, bueno, pues fíjate, ¿qué pasa en tu cuerpo cuando vas bajando en ese escáner con estas emociones? Procura detener tu escáner, tu mano o el escáner visual que hagas, en el primer punto en el que sientas algún tipo de cambio o malestar. Si conectas con el miedo o con la tristeza, con el enfado, con el bienestar, con el placer, pero bueno, seguramente con alguna de estas tres previas. ¿Dónde se refleja en tu cuerpo? Párate ahí. Tócalo con tu mano y puedes acariciarlo o presionarlo un poco. Toma conciencia y respira profundamente. Y piensa en qué es lo que ha provocado esa emoción. Quizá lo has escrito ya, quizá te viene alguna otra cosa. Permítelo, permite que venga el pensamiento. Vas a seguir con el escáner hacia abajo hasta terminar todo tu cuerpo. Vamos a continuar. Dentro de la técnica del body scan que habéis hecho, a continuación en un folio lo que vais a hacer va a ser dibujar tu silueta o lo que puede reflejar tu silueta de tu cuerpo, ¿vale? Y vas a hacer una pequeña marca en aquellos puntos de tu cuerpo donde has sentido algún malestar o algún tipo de cambio o has notado algo, ¿vale? Aunque sea leve.
también puede ser de bienestar, algo que haya cambiado, ¿vale? Y lo que nos interesa es añadir ahora una palabra a ese punto en el sentido de qué es lo que lo puede estar provocando, y también nos interesa añadir una emoción a esos puntos, al menos una emoción, para tomar conciencia de que cómo a veces el enfado tiende a situarse en la cabeza, esos dolores de cabeza por exceso de tensión, no siempre, pero muchas veces, y no solo por el enfado. La tristeza a veces se nos tiende a situar en el cuello, el miedo, la angustia, en el plexo solar, ¿verdad? Bueno, tómate tu tiempo, porque el bloque de emoción termina con este ejercicio. Es importante que lo hagas. Haces la figura, si no has terminado el escáner lo puedes terminar. Vamos a descansar ahora. Os voy a dejar con este trabajo. Bueno, pues vamos a comenzar con la segunda parte, que van a ser referido a la regulación de los pensamientos. Especialmente vamos a prestar atención a los pensamientos intrusivos, ¿de acuerdo? Que tienen que ver con pensamientos que muchas veces no controlamos, que nos vienen y que nos dificultan la vida, porque vienen acompañados con emociones muy intensas y que a veces no controlamos. La idea fundamental que vamos a tratar de trabajar ahora es que necesitamos recuperar el control sobre nuestra propia mente. Y Jeremy Moa escribió un libro que se titulaba Mi mente sin mí, que os aconsejo que leáis. Pero bueno, vamos a continuar, y vamos a profundizar en las técnicas para la regulación de las emociones a través de la regulación del pensamiento, ¿vale? Que se une con la fase anterior de la emoción. Vamos a ello. Os lo dicho, vamos a continuar con el segundo bloque, que es el pensamiento, y vamos a trabajar sobre los límites, amenazas y las oportunidades, evidentemente, que nos da el pensamiento, ¿de acuerdo? No voy a daros mucha información teórica, pero sí quiero compartir con vosotras primero algunas de las preocupaciones que habéis dicho que tenéis en la encuesta que os mandamos. Algunas de las preocupaciones eran la crisis económica que vendrá después de esta situación. Es un tema muy importante. También la salud que sentís y la salud de los familiares y amigos, y especialmente de las personas que son grupos de riesgo. La incertidumbre de pasar a los próximos meses, la situación académica, exámenes, TFGs. Como decía, no voy a daros demasiada información teórica, porque quiero que entendáis al menos algunos conceptos y luego se puede profundizar. Vamos a utilizar algunas aproximaciones de la terapia racional cognitiva, racional emotiva, de la aceptación y compromiso, y también nos vamos a situar en un enfoque de la explicación cognitivo de las emociones, ¿vale? Bien, antes de nada, vaya, disculparme, he hablado seriamente con mis perros, pero tienen su propia opinión de las circunstancias. Lo dicho, lo que os quiero transmitir es lo siguiente. Nosotros tenemos una idea anclada en nuestro cerebro que funciona de la siguiente manera. Un acontecimiento, un hecho concreto, provoca un resultado, provoca una emoción, provoca una respuesta, y casi lo vemos o lo sentimos como inevitable, ¿verdad? Es muy importante que sepáis que desde una visión cognitiva, es la evaluación del hecho, es el pensamiento que media la relación entre el acontecimiento y el resultado, lo que condiciona el resultado. Porque si no fuera así, un mismo acontecimiento tendría siempre un tipo de resultado. Es verdad que algunos acontecimientos muy traumáticos tienen unas respuestas prototípicas, por ejemplo, en el caso de la pérdida de un ser querido y la tristeza, ¿de acuerdo? Sin embargo, incluso en esos momentos, en la manera que cada persona realiza el duelo, la interpretación del hecho puede modificar la intensidad de la emoción, incluso la vivencia y la reconstrucción
¿de acuerdo? Que cada uno hace de su propia vida. Entonces nos vamos a situar aquí, en que es la evaluación del hecho la oportunidad que tenemos de reevaluar el significado del acontecimiento, lo que nos va a permitir modificar también el resultado. Pero para esto, vuelvo a repetir lo que he dicho al principio, no solamente necesitamos conocer lo que sentimos, saber de dónde viene, sino también reducir la intensidad de esas emociones que sentimos, ¿vale? Para poder procesarlo y reevaluarlo adecuadamente. Como decía Michael de Montaigne, nuestra vida está llena de desgracias terribles. Eso sí, la mayoría no pasaron nunca, afortunadamente. Es en esa relación que decía al principio de he pensado que iba a ser terrible, no ha sido. Bueno, sigo pensando que va a ser terrible para que no vuelva a ser, ¿no? Queremos daros herramientas para que controléis un poquito más vuestra mente. Como decía antes, en este libro de Mi mente sin mí se habla claramente de cómo al menos somos dos, al menos dos. Yo, lo que yo quiero y lo que mi mente me propone, ¿no? A veces mi mente no hace lo que yo quiero y necesito recobrar el control de esos pensamientos que me resultan destructivos. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Pensamientos intrusivos, evidentemente, son pensamientos que nosotros no controlamos, que intentamos quizá controlar o comprender y gestionar, pero nos vienen en momentos que no deseamos y no nos hacen muchas veces nada bien. Quizás tengan cosas positivas, pero no somos capaces de observarlas ni de gestionarlas bien porque vienen acompañadas de una emoción muy intensa. Nos provocan a veces ansiedad, malestar, angustia, mucho miedo, ¿vale? Dependen de muchas cosas, dependen de nuestra experiencia vital, depende de nuestra personalidad, depende de nuestro temperamento, de nuestro funcionamiento mental, depende de nuestras circunstancias, de muchas cosas que evidentemente no podemos controlar, ¿vale? Pero es importante que, para que los entendáis bien, utilicemos esta metáfora, ¿no? Imaginaros que estáis en esa piscina. Bueno, imaginaros que es una piscina, ¿de acuerdo? Con esa bola de plástico con mucho aire, ¿vale? Ese es un pensamiento intrusivo. Imaginaros que estáis con él. Y en ese momento lo que intentáis hacer es meterlo debajo del agua. Bueno, sobra decir que cuanto más abajo intentéis meterlo, con más fuerza va a intentar emerger, ¿verdad? Entonces, es importante poder gestionar esa intensidad, hay que vaciar un poco esa bola, hay que quitarle un poco de aire para poder manipularla un poco más a nuestro antojo y podernos sentar encima de ella y que seamos nosotros los que la controlen, no ella a nosotros, ¿vale? Bueno, brevemente deciros, no me voy a extender mucho, pero bueno, estos son conceptos que se ven en la carrera de psicología, pero que todos quizá ya conocéis. Esos pensamientos intrusivos se acompañan, son consecuencia o vienen a veces de la mano de estas distorsiones cognitivas que también son inconscientes. Estos pensamientos de todo o nada, ¿verdad? Nosotros no queremos pensar que todo o nada va a ser blanco o negro, pero nos vienen afirmaciones de que esto no tiene nada de positivo, va a ser todo terrible, todo es malo, todo es bueno. Generalizaciones excesivas. A partir de un suceso considerar que todo saldrá igual de mal. Eso que se dice de coger la parte por el todo. Y utilizamos frases como siempre, ¿verdad? Me toca a mí. Si algo ha sido malo, pues volverá a ser peor o será peor mañana. Entonces, bueno, observar si tenéis alguno de estas distorsiones cognitivas, porque es importante por lo menos identificarlas para luego poder gestionarlas, ¿vale? El filtro mental, bueno, pues valoramos la experiencia a partir de una parte negativa. Hoy se han contagiado y han muerto muchas personas y no somos capaces de ver las buenas noticias, ¿no? O si las vemos, empezamos a ver como algo normal. Bueno, sí, cada vez se recuperan más, pero fíjate que ha salido ahora una noticia que algunos niños aparecen. O sea, nos vamos a filtrar, siempre nos vamos a quedar con la parte negativa. Y la parte positiva la vamos a asumir como algo, bueno, que está ahí, pero que no es importante. Muy parecido a la descalificación de lo positivo, ¿de acuerdo? Conclusiones precipitadas, claro, error del adivino o de la adivina. Tenemos esa sensación de que podemos adivinar lo que va a pasar en función de algunos datos que tenemos. Siempre suelen ser anticipaciones negativas, normalmente anticipaciones negativas. No tenemos, fíjate, sin saberlo, no tenemos capacidad de hacer anticipaciones positivas, sin saber lo que va a pasar.
esperamos que las cosas nos van a salir mal, ¿vale? Si me contagio y si sale esto mal y si no lo apruebo y si suspendo y si contagio a los demás y si, venga, y si todo sale bien, vamos allá, ¿no? Y luego están los deberías, los deber, bueno, debo de hacer las cosas así, los demás deberían de, o la vida no debería de ser así. Bueno, como decíamos al principio, las cosas son así, están siendo así, no podemos cambiarlas, no podemos hacer desaparecer el COVID, nos toca gestionar de la mejor manera posible el momento que nos toca vivir, como en otras muchas circunstancias de la vida. Bien, vamos a comenzar antes de la dinámica. Si os parece bien, ¿qué os parece que aceptemos 6 cosas que son básicas? Que por básicas no quiere decir que no sean importantes y que muchas veces por estas distorsiones del pensamiento, sí, decimos sí, ya, pero las tenemos dentro y nos dominan. Entonces, 1, acepta que no puedes predecir el futuro, por muchos datos y por mucha capacidad analítica que tengas. No puedes predecir el futuro. De hecho, nadie puede predecir el futuro. Es verdad que ciertas circunstancias nos invitan a pensar que las cosas serán de una manera, pero debemos de ir examinándolas. Seamos un poquito niños en esto, por favor. Entenderme, ¿eh? Tratemos de ser un poco niños, tratemos de vivir más en el presente, ¿de acuerdo? Acordaros que un exceso de futuro te trae ansiedad y un exceso de pasado te trae depresión. Vamos a vivir un poquito en el presente, como los niños o los perros. Acepta que tu mente puede boicotearte y que a veces no eres tú, sino tu mente la que decide. Acepta que la línea entre la autoprotección y la obsesión es muy fina y que a veces la puedes cruzar o la cruzas. Quizás no, y si no la cruzas, te felicito. Acepta que las cosas pueden ser mejores de lo que a veces crees. Acepta que pensar mal no incrementa tus probabilidades de acertar. Y acepta que la angustia y el miedo a veces deciden por ti. Bien, aceptando esto, podemos empezar a modificarlo, a gestionarlo. Vamos con la tercera dinámica. Es una dinámica larga y es una dinámica que requiere de atención, ¿vale? Entonces, prepararos, vamos a ir poco a poco, os voy a dar los tiempos, pero es una dinámica que empieza ahora y que, si todo va bien, la concluiremos en torno a las 5 y pico, ¿vale? Vamos allá. Bueno, ten preparado un bolígrafo, un lápiz y un folio en blanco, porque esta dinámica está compuesta por muchas actividades, ¿vale? Y todas están entrelazadas entre sí. Vamos allá, venga. Vamos a prestar atención, como decíamos al principio, a las emociones, pero ahora a los pensamientos. Y vamos a prestar atención a algún pensamiento intrusivo. Si no tienes ninguno en concreto, pues imagínate alguno que hayas tenido, pero seguramente que alguno te venga ahora. Y los vamos a describir claramente. Este ejercicio, que lo estamos haciendo ahora por la tarde, lo vamos a hacer de forma ligera. Os voy a pedir que por lo menos tengáis un pensamiento intrusivo. Evidentemente, lo podéis hacer con todos los pensamientos intrusivos que tengáis. ¿De acuerdo? Y es recomendable hacerlo por la mañana o a primera hora de la tarde. No hagáis esto nunca antes de dormir, ¿vale? Antes de ir a la cama. Bien, vas a crear en un folio, en apaisado, una tabla. Y en esa tabla vas a crear 5 columnas, pero cuidado, la primera columna que sea un poquito más ancha que las demás, ¿vale? Un poquito, no mucho más. Y en la primera columna vas a escribir en el título, en la primera línea, pensamientos intrusivos, ¿vale? Y ahí os voy a dar un poco de tiempo para que escribáis al menos uno, y si escribes más, pues más, pero digamos el pensamiento más intrusivo, el que más te moleste, o el que más te disguste, o el que más te haga sufrir durante este tipo de confinamiento a lo largo de tu vida, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, he puesto, va a haber una crisis económica terrible, ¿vale? Pues es un pensamiento intrusivo. Entonces, venga. Vamos a la siguiente acción, que es escribir el impacto negativo que tiene ese pensamiento intrusivo con el que vas a trabajar sobre ti. Y en la segunda columna, por lo tanto, vas a poner como título impacto negativo, ¿vale? De cómo te perjudica a ti y a tu vida. Y en la tercera columna vas a poner emoción como título y vas a notar qué emoción predomina. Por ejemplo, luego os doy un poco de tiempo a atenderme. ¿Qué
que yo piense que va a haber una crisis económica terrible, ese pensamiento cuando me meto a la cama a veces me invade y me genera insomnio. Y a veces estoy con dolor de cabeza y me doy cuenta que estoy con ese pensamiento. Y a veces me genera angustia y siento presión en el pecho y me preocupo por mí, por mi trabajo y el de mi familia, o otro tipo de consecuencias, las que sean, las que te vengan, a nivel físico y a nivel de pensamiento, los que te vengan, mis preocupaciones, ¿vale? Entonces, escribes algunos impactos negativos, tampoco necesitamos todos, importante es hacer bien el ejercicio, no con todos los detalles, ¿vale? Con que pones 2 o 3 impactos me basta, que sean los más importantes. Y después en la emoción, pones la emoción que predomina. Pues en este caso, pues predomina el miedo y la ansiedad, con una intensidad alta. ¿Eh? La intensidad de 1 a 10 lo puedes poner. Es un 8 y un 9. Si te gustan los números lo puedes poner, si no, basta con que pongas la emoción, ¿vale? Muy bien. Bueno, vamos a pasar a la siguiente acción. Que es, bueno, ahí pone un 3, pero es un 0, 1, 2, ¿vale? Se me habrá pegado un poco esto de las fases 0, 1, 2. He puesto un 3, pero no es 2, ¿vale? Bueno, vamos a trabajar con la cuarta y con la quinta columna. En el título de la cuarta columna vas a poner impacto positivo. Y ahora vas a hacer un esfuerzo que quizá te cueste, ¿vale? Quizá sea dificultoso porque si tenemos ese pensamiento intrusivo, acompaña de impactos negativos con una emoción muy intensa y a veces nos bloquea la posibilidad de pensar en su parte positiva o en qué nos puede ayudar o para qué nos puede servir o cómo lo puedo utilizar. Entonces, vamos a ver, en el impacto positivo, intenta por lo menos encontrar uno, al menos uno. Si encuentras más, te felicito, pero al menos uno, ¿vale? Para poder seguir trabajando. En mi caso, yo he puesto que tener ese pensamiento de que va a haber una crisis económica terrible, bueno, pues me ha impulsado a pensar en otras posibilidades laborales y económicas. O me ha invitado a cuidarme física y emocionalmente porque he tenido un impacto negativo en mí físicamente. Y me ha permitido quizá compartir mi preocupación con otros y buscar apoyo y brindar apoyo a otras personas. ¿Vale? Bien, lo escribes, al menos un impacto positivo y una emoción. Y cuando pienso en esto, pues yo siento cierta calma, cierto sosiego. Es verdad, con una menor intensidad, pero lo siento, o quizá con más intensidad, la que sea lo pones, ¿vale? Venga, muy bien. Bueno, ya tenéis al menos un pensamiento intrusivo, algunos impactos, un impacto negativo, emociones vinculadas al impacto negativo, impacto positivo, alguno por lo menos, y alguna emoción vinculada. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a trabajar entonces en la modificación de los pensamientos, ¿vale? Pero para ello esto no se hace fácilmente, requiere práctica y esfuerzo, y os voy a dar algunas técnicas. Objetivos. Vamos a intentar deshacernos de la parte obsesiva, no de la parte de autoprotección, pero sí de la parte obsesiva y perjudicial de esos pensamientos, que se refuerzan a veces, por ejemplo, se ven los TOC, ¿no? Con la repetición del comportamiento, ¿verdad? Bueno, con eso vamos a intentar trabajar esa parte. Vamos a recuperar un poco el control de nuestros propios pensamientos. Ese es nuestro objetivo, reduciendo la intensidad de la emoción que los acompaña, al impacto negativo. Vamos a mejorar, por lo tanto, la regulación emocional que tenía los beneficios que he mencionado al principio. Para ello, la primera acción que vamos a hacer va a ser una dinámica denominada EMDR. Esta dinámica la creó Francine Shapiro, una neuróloga muy reconocida a finales de los años 80. Y en la base de su teoría, de su principio probado prácticamente ya durante muchísimos años, con gran éxito, es que en toda dolencia, en todo trauma, hay un componente físico, ¿vale? Hay un componente físico. Y la técnica se basa en la estimulación bilateral del cerebro. Es decir, se busca la estimulación de ambos hemisferios del cerebro con movimientos oculares. Hay diferentes técnicas, pero nosotros vamos a trabajar los movimientos oculares. Bien, vamos a trabajar con el pensamiento intrusivo, con la emoción vinculada al impacto negativo y vamos a trabajar sobre
el MDR. Hay muchos manuales en internet, en bibliotecas que podéis consultar con más detalle. Os voy a enseñar cómo se hace brevemente, ¿vale? Y lo vamos a hacer. Bien, primero te voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Y después lo vamos a hacer todas juntas, ¿vale? Bien, vas a seleccionar el pensamiento más intrusivo. Si has escrito varios, puedes seleccionar aquel que te resulte más perjudicial desde el punto de vista subjetivo, o si no, puedes hacer una resta de las puntuaciones de la columna 3 con la 5, ¿vale? Pero vas a elegir el más intrusivo. Primero te voy a explicar lo que vamos a hacer, ¿vale? Lo vas a leer, vas a conectar con la emoción asociada, ¿m? Con esas emociones. Vas a cerrar los ojos, no lo hagas todavía, espérame, ¿eh? Yo te guío. Te vas a concentrar en el pensamiento y en la emoción. Y en ese instante, en relación al body scan que hemos hecho, vas a ver si en tu cuerpo notas algún lugar que se altere, que genere malestar, que esté asociada a esa emoción. Y después lo que vas a hacer, vas a anotar en un papel si es la intensidad que ya tienes apuntada, pues lo dejas, pero lo apuntas aparte, ¿vale? Para observar, lo vamos a tomar como línea base, la intensidad con la que sientes esa emoción. Entonces, vas a leer el pensamiento, vas a conectar con la emoción, vas a cerrar los ojos, te vas a concentrar en el pensamiento, en su impacto negativo, en la emoción que te genera, vas a ver qué pasa en el cuerpo, ¿de acuerdo? Te vas a fijar y vas a anotar de 0 a 10, de 1 a 10 para seguir la escala, he visto que aquí cambiamos, la intensidad de la emoción con la que estás sintiendo, ¿de acuerdo? Muy bien. Si has observado alguna parte de tu cuerpo que se ha activado, simplemente obsérvala, no haces nada, apuntas en un papel la intensidad de la emoción, ¿vale? Sea cual sea. Continuamos. Ahora, por favor, presta atención y sigue mis pasos. Sitúate aproximadamente a unos 50 centímetros de distancia de tu pantalla, más o menos si puedes, a la altura de los ojos. Bien, ahora lo que vas a hacer es situar las manos en la zona del cuerpo donde has sentido esa emoción. Si se activa o sientes malestar en más de una zona del cuerpo, pones las dos manos, una mano en una zona, otra mano en la otra. Si hay más, en las dos más importantes. Si no hay ninguna o tienes dudas, por favor, pon una mano en el pecho y otra en el bajo vientre, la zona del útero, ¿vale? Y ahora lo que quiero es que pienses en este pensamiento intrusivo, ¿vale? Que lo traigas, ¿vale? Escucha las explicaciones y vamos a hacer el ejercicio juntas, ¿vale? Durante un minuto vas a mantener la cabeza quieta y te voy a enseñar una figura que es una Z, te la enseño ahora, ¿eh? Y lo que vas a hacer es muy importante, ¿eh? Evocando el pensamiento con las manos en tu cuerpo, vas a hacer un desplazamiento ocular desde el punto 1 al 2, del 2 al 3 y de 3 al 4. Vuelves al 1 y igual vas a repetir. Vamos a hacer esto durante un minuto aproximadamente. Y vas a ir incrementando la velocidad del movimiento ocular progresivamente y lentamente. Las primeras veces yo te voy a guiar, pero luego vas a seguir tú con tu ritmo. Y va a ser un minuto, ¿vale? Entonces, antes de empezar, vas a poner las manos en el cuerpo donde sentías la emoción, mantente ahí, no muevas la cabeza, piensa en tu pensamiento intrusivo y ahora vamos a comenzar con el ejercicio. Cuando lleguemos casi al minuto, yo te diré que vayas incrementando cada X segundos la velocidad y al final harás 5 veces el movimiento a velocidad máxima. Y después vas a cerrar los ojos y respirar profundamente 3 veces. ¿Vale? Vamos a repetir esto en 3 ocasiones. Vas a cogerle la dinámica enseguida. Bien preparada. No muevas la cabeza, muy importante. Sigue primero mi cursor y después vas a seguir tu ritmo. Vamos en el 1, mira el 2, 3, 4. Vuelves al 1, 2, 3, 4. Vuelve al 1, sigue 2, 3 y 4.
Bien, ahora sigue tú, por favor, un poquitín más rápido. No muevas la cabeza. Sigue. Un poco más rápido. Incrementa la velocidad un poquito. Un poco más. Venga, un poco más, casi al máximo. Más rápido. A tope ahora. Muy bien, cierra los ojos, por favor, cierra los ojos, respira profundamente. Exhala. Otra vez. Exhala. Otra vez. Muy bien, exhala. Abre los ojos. Ahora puntúa de 1 a 10 la intensidad con la que sientes la emoción que antes hemos evocado. De 1 a 10 lo puntúas junto a la línea base o puntuación que has dado antes. Muy bien, vamos a hacer una comprobación. Necesitamos bajar la intensidad de la emoción por debajo de 6. ¿Vale? Si es por debajo de 5, mejor. Bueno, no te decepciones si no es así. Si es así, muy bien, felicidades. Si la intensidad de tu emoción permanece por encima de 6 puntos, pero has bajado por lo menos 2 puntos, por ejemplo, si tenías 10 y has bajado a 8, por lo menos, o tenías 9 y has bajado a 7, puedes continuar con este ejercicio. Pero si la intensidad de tu emoción no ha bajado o ha bajado solo un punto, de 10 a 9 o de 9 a 8 o de 8 a 7 y se encuentra por debajo, por encima de 6 puntos, entonces yo te aconsejo que pares aquí y que centres tu atención ahora en comprender todo el ejercicio para realizarlo en otro momento en el que te sientas con más energía y con un poquito menos de tensión, ¿vale? Bueno, hecho esto, vamos a hacer otra actividad y le vamos a llamar, continuando con este ejercicio de control del pensamiento y regulación emocional, afirmación clara y contrarrestante. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? A ver, explicación teórica breve, ¿eh? No quiero que perdamos el hilo. Normalmente los pensamientos los vivimos, los sentimos como algo abstracto y realizan autoafirmaciones destructivas en nuestro cerebro, en nuestra mente. Necesito, una vez que bajamos la intensidad, generar una estimulación auditiva de un mensaje positivo y empoderante. Y es importante hacerlo porque le estamos mandando mensajes contradictorios al cerebro, reforzantes y contrarrestantes. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. En el papel vamos a escribir una frase clara que rechace y contrarreste el pensamiento intrusivo, pero aceptando su presencia. Me explico. En el ejemplo que yo he puesto, pensar que va a haber una crisis económica terrible, digo, me perjudica, da dolor en el pecho, me bloquea y me daña. Esto no lo quiero. Tú vas a escribir tu frase y lo vas a escribir con el pensamiento y con algunas de las consecuencias negativas más importantes. Y vas a terminar la frase diciendo, y esto no lo quiero. Cuando lo tengas escrito, lo vas a repetir 7 veces en voz alta. Y necesito que lo escuches con claridad desde ti misma, para ti misma. Entonces, sería, pensar que va a haber una crisis económica terrible me perjudica, me genera dolor en el pecho, me bloquea, me daña. Y esto no lo quiero. Y lo repito 7 veces. Te voy a dar un tiempo para que escribas esta frase y repitas 7 veces esto. Adelante. Muy bien. Hecho esto, vamos a continuar. La siguiente parte del ejercicio consiste en realizar un acto simbólico o una acción simbólica.
un poquito de teoría, brevemente. El acto simbólico, la acción simbólica, lo que me va a permitir es transformar algo etéreo, algo abstracto en algo físico. Me explico. Es muy complicado, muy difícil gestionar las cosas que son etéreas, que no observamos, que no tocamos. Las cosas que son físicas, sin embargo, es más sencillo de manipularlas, de modificarlas. ¿De acuerdo? Para esto necesito que entiendas algo que es fundamental. Las cosas, los objetos, no son solo objetos. Y cuando nosotros transformamos algo abstracto en algo físico, le estamos dando una connotación emocional significativa para nuestra emoción y para la regulación de nuestra emoción. Lo vas a entender muy sencillo. Un bolígrafo es un bolígrafo y sirve para escribir, pero si ese bolígrafo te lo ha regalado tu abuela y es con el que escribió su primera carta de amor a tu abuelo, y si además luego se lo regaló a tu madre y es su primera carta de amor que escribió, ese bolígrafo que ahora está en tus manos deja de ser solo un bolígrafo. Tiene un componente afectivo, tiene un color afectivo, tiene un significado afectivo grandísimo. ¿De acuerdo? Bueno, pues es lo que vamos a hacer a la inversa de algo etéreo que tiene un significado emocional muy fuerte, que es un pensamiento, lo vamos a convertir en algo físico para poder gestionarlo. Vamos allá. Esto lo podemos hacer una vez que hemos reducido un poco la intensidad de la emoción, ¿eh? Recordarlo. En un folio, en blanco, en apaisado, vas a dividirlo por la mitad. Vas a hacer una línea vertical y en la parte izquierda de ese folio vas a dibujar lo que te venga a la mente y que esté asociado con el pensamiento intrusivo. Para ello, te voy a pedir que evoques ese pensamiento otra vez y utilices un poco de tu imaginería, de tu capacidad de visualización, de forma no restrictiva, que permitas que venga lo que quiera venir a tu mente. Una forma, un color, lo que quieras, lo que te venga. No condiciones, lo que venga, acéptalo. Y lo que vas a hacer es dibujarlo. No tiene que ser algo concreto, puede ser no sé, cualquier cosa, lo que te venga, con los colores que vengan, ¿de acuerdo? Entonces, te voy a dar unos minutos para que hagas ese esbozo. Quizá lo quieras detallar más o lo quieras trabajar más en otro momento. Pero te voy a dar unos minutitos para que tú lo puedas hacer ahora, ¿vale? Puedes dibujar, beber, estirarte, ir al baño en estos minutos, pero haz por lo menos un esbozo una vez que proyectes ese pensamiento. Si eres una persona que te gusta hacer manualidades con barro, con papiroflexia, con lo que sea, te aconsejo que lo hagas. Todo lo que hagamos manipulándolo motrizmente nos va a permitir adoptar un significado emocional más intenso en el acto del dibujo, en este caso, o en la construcción que hagamos, porque hacemos un acto creativo, simbólico de transformación del pensamiento en un objeto. En este caso vamos a trabajar con un dibujo. Evoca el pensamiento, cierra los ojos si quieres. ¿Qué te viene? Dibuja eso en la parte izquierda del folio que has dividido en dos partes. Adelante. Bien, vamos a continuar con el ejercicio, ¿de acuerdo? Siguiendo un poco los planteamientos que hacía la doctora Francis Shapiro, vamos ahora a ver la otra parte de la moneda, ¿vale? La otra parte del pensamiento para instaurar o incrementar la intensidad emocional de la parte que sí nos puede resultar de utilidad. Vamos con ello. Ahora lo que vamos a hacer va a ser replicar el ejercicio previo en el sentido de que nos hemos estado fijando en la parte de impacto negativo del pensamiento intrusivo. Hemos escrito al menos un impacto positivo, digamos un beneficio, una potencial consecuencia positiva de ese pensamiento y ahora nos vamos a fijar en ella. ¿De acuerdo? Elegimos fijarnos en este pensamiento una vez que ya hemos hecho el ejercicio previo de reducir un poquito la intensidad de la emoción negativa vinculada a la intrusión de ese pensamiento. Entonces, la dinámica es la misma, ¿vale? Voy a ir un poquito más ligero, lo voy a explicar, pero va a ser igual, ¿eh? Lo que vamos a hacer va a ser leer lo que tengo escrito en la columna 4 como impacto positivo. Voy a conectar con la emoción asociada que he escrito. Es verdad que la intensidad es menor,
Pero vamos a hacer ese esfuerzo ahora, vamos a cerrar los ojos y a concentrarnos en ese pensamiento y en esa emoción. Quizás en este punto no haya un reflejo en el cuerpo porque la intensidad es menor o porque hemos hecho un esfuerzo más cognitivo, racional que emocional de fijarnos, ¿vale? Pero vamos a fijarnos si ocurre o no algún reflejo en el cuerpo. Si no hay ninguno, no os preocupéis. Y después vamos a hacer igual. Vamos a obtener una línea base y vamos a indicar en un papel de 0 a 10 la intensidad con la que siento esa emoción. Si es igual a la que he escrito lo pongo, si cambia lo anoto, ¿vale? Venga, pues lo puedes hacer en este momento, léelo, conecta con la emoción, cierra los ojos, concéntrate, observa el cuerpo y después te doy nada, un minuto, anota la intensidad de esa emoción. Adelante. Muy bien. Bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser replicar el ejercicio que hemos hecho previamente. Por lo tanto, la dinámica va a ser la misma. Una vez que hemos evocado este pensamiento en su parte de impacto positivo, una vez que hemos conectado con la emoción, hemos cerrado los ojos, hemos observado el cuerpo, vamos a hacer igual. Te vas a situar a 50 centímetros de distancia de la pantalla, a ser posible a la altura de los ojos, y en este caso, si no se ha evocado o no ha habido un reflejo en el cuerpo de la emoción, vamos a situar, y si lo hay, lo pones en esa parte del cuerpo, pero si no, vas a situar tu mano una mano en el pecho y otra en el bajo vientre, ¿de acuerdo? Piensa ahora, por favor, en lo que hemos dicho antes, en ese impacto positivo. Y durante un minuto vamos a replicar el ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, céntrate, piensa en él, sitúa las manos en la parte del cuerpo que se refleja, o si no en el pecho y en el bajo vientre. Y lo que voy a hacer va a ser, sin mover la cabeza, recuerda, ahora, igual que has aprendido antes, vas a replicar el movimiento ocular en Z, desde el punto 1 al punto 2, 3, 4, vuelves al 1, ¿vale? Empieza despacio. Comienza ahora. Adelante. Bueno, pues hecho esto, ahora lo que nos toca es volver a examinar las puntuaciones. ¿Qué buscamos? Subir la intensidad de la emoción por encima de 5. Si es por encima de 6, mejor. Si lo has conseguido, te felicito honestamente. Si no lo has conseguido, no te preocupes. Si la intensidad aumenta por encima de 5, puedes continuar. Eso sí, si la intensidad no ha subido o permanece estable, o aunque, bueno, en algún caso extraño, quizá haya bajado a algún punto, pero en este caso vamos a continuar con el ejercicio, aunque la intensidad no haya subido mucho. Si la habéis conseguido subir, si la hemos conseguido subir, vamos excelentemente bien, ¿vale? Bueno, pues continuamos con el ejercicio y nos faltan solo 2 partes y va a ser otra vez el uso de la estimulación auditiva, pero en este caso para reforzar con una afirmación clara. Antes era para contrarrestar, ahora es para reforzar. Y la lógica es la misma. Vas a escribir en un papel una frase clara que se asocia a la parte positiva del pensamiento. Entonces, recobramos en parte el pensamiento, en el ejemplo que yo he puesto. El pensamiento que va a haber una crisis económica, fijaros que yo aquí le he quitado el término terrible, porque me viene mejor, el pensamiento, pero no desautoriza la realidad, ¿de acuerdo? Que va a haber una crisis económica. Mi realidad, mi pensamiento, me permite reflexionar sobre mi situación actual y compartir mis ideas con otras personas. Y aquí, bien reforzado. Y esto sí lo quiero. Escríbelo, escribe las consecuencias positivas o la consecuencia positiva y lo dices en voz alta. Y esto sí lo quiero. Por favor, repítelo 7 veces igual. Adelante. Y vamos a terminar con otra vez la acción simbólica. ¿De acuerdo? Con la misma explicación que os he dado antes, pero en este momento lo que vamos a hacer es utilizar la parte derecha del folio.
¿Mm? El mismo folio que antes he empleado para dibujar en la parte izquierda la imagen vinculada al pensamiento intrusivo y su impacto negativo. Ahora lo que voy a hacer es evocar ese impacto positivo y voy a hacer un dibujo con lo que me venga a la mente. Repito, si hay personas que tenéis especiales habilidades con la papiroflexia, con la creación de algo a nivel simbólico, algo que podéis crear con vuestras manos, también vale, ¿eh? Pero bueno, hacemos con dibujo porque es un recurso muy, muy accesible para todos. Bien, vamos a entonces cerrar esta dinámica que terminaría de la siguiente manera. Vamos a coger el folio y lo vamos a doblar de manera que vamos a juntar ambos dibujos hacia la parte exterior y que ambos dibujos se puedan ver. Y en ese instante vamos a tomar conciencia de que ambos dibujos, ambas consecuencias, provienen, ambas emociones, de un mismo pensamiento intrusivo. Y lo vamos a situar en un lugar a la vista, ¿vale? Si después de este ejercicio tu pensamiento intrusivo, situado a la izquierda, ya no te sigue dominando o crees que ya no te sigue dominando, perdona, si te sigue dominando, si consideras que todavía es temprano, que esto, bueno, puedes repetir esta dinámica 4 que hemos hecho. Si consideras que has conseguido reducir en parte la invasión que este pensamiento tenía sobre ti, o has podido gestionar su emoción, entonces puedes dividir, romper el folio por la mitad y nos podemos deshacer del dibujo, lo podemos quizá apartar un poco más, hacerlo más pequeño, doblarlo un poco, dejarlo en un sitio, o incluso lo podemos romper o quemar. Y ahí asignamos intención, damos intención de deshacer, de quitarle poder a ese pensamiento sobre nosotros y reforzándonos a nosotras mismas en la capacidad de gestionar nosotras el pensamiento y no el pensamiento a nosotras, ¿vale? Entonces, recordar, si este pensamiento aún es muy intrusivo, puede repetir la dinámica 4 entera. Y si ves que ya no te invade, puedes hacer algún acto simbólico de estas características para reducir o para poder gestionar más tu control sobre el pensamiento. ¿Vale? Si hacéis esta tabla, podéis repetir este ejercicio con todos los pensamientos intrusivos que tengáis. ¿Vale? Hemos hecho un trabajo sobre el autoconocimiento emocional, sobre la comprensión de las emociones, un trabajo de autodiagnóstico y una vinculación emocional-cuerpo, ¿de acuerdo? De reflejo en el cuerpo para buscar procesos de integración. Hemos hecho un ejercicio complejo, largo, para la gestión de los pensamientos intrusivos y para el incremento de la capacidad de regulación de las emociones en relación a los pensamientos que no controlamos y que nos hacen sufrir, con el objetivo de reducir la intensidad de esas emociones. Recordar que es muy complicado gestionar las emociones cuando estamos en un secuestro amigdalar, cuando estamos con una intensidad emocional muy, muy grande, ¿vale? Hecho esto, conocido y reducida la intensidad, ahora lo que nos hace falta es tener otras técnicas para afianzarlo, ¿de acuerdo? Para mantenerlo en el tiempo. Una serie de hábitos de trabajo personal para que el trabajo que estéis haciendo, que es lo que podáis hacer más adelante, se sostenga en el tiempo, ¿vale? Son, en este caso hay muchas maneras de hacerlo, ¿eh? Nosotros hemos elegido el denominado mindfulness, ¿verdad? Que no es otra cosa que es una técnica de meditación muy antigua traída a parámetros más contemporáneos, ¿no? O occidentales. Vamos a ir ahí, os daré una serie de explicaciones. Primero os voy a dar una serie de consejos en base a unos decálogos emocionales, cognitivos y comportamentales, muy breve por encima. Luego os hablaré del mindfulness, 4 tipos de mindfulness diferentes, de concentración y atención plena, a 4 aspectos fundamentales, y cerraremos el curso con un ejercicio de meditación que, si lo hacéis, yo creo que vais a disfrutar y vais a terminar en un estado emocional diferente al que hemos comenzado, ¿vale? Ese es nuestro objetivo. O sea que, si os parece bien, vamos para adelante. Venga. Vamos a pasar a la acción. Digamos, una vez hemos hecho lo que hemos comentado previamente, ¿sí? Conocer y reducir la intensidad para poder gestionar y que sostener en el tiempo. Voy a compartir con vosotras una serie de consejos. A ver, voy a ir muy rápido, ¿vale? Porque consejos hay en todos los lados y los podéis encontrar en todos los sitios. Son consejos que hemos
planteado, desarrollado desde la Facultad de Psicología, un documento entonces ya con el final del curso, como hemos dicho, repito, conocer, gestionar, reducir la intensidad y mantener. Ahora vamos a mantener el trabajo hecho, ¿vale? Y para ello, bueno, una de las técnicas que pueden ser útiles puede ser el mindfulness, otra puede ser el yoga, otra puede ser la meditación contemplativa, otra puede ser, bueno, muchas cosas. Yo os voy a hablar un poquito del mindfulness, ¿vale? Eh, A diferencia de lo que la gente a veces suele pensar, la técnica del mindfulness no es nada fácil de hacer, es decir, para que sea efectiva requiere de mucho entrenamiento. Inicialmente se creó una especie de sensación de que esto del mindfulness, de dejar la mente en blanco, etcétera. Bueno, no precisamente, ¿vale? Tú piensas que la mente a veces funciona como si fuera, imagínate un chimpancé saltando de rama en rama, ¿vale? Y cada rama es un pensamiento, y tu mente va de un pensamiento a otro, a otro, a otro, a otro. Entonces, si aquí estamos en la época de las tecnologías, personas que tienen mucha hiperactividad mental, que muchas cosas, porque nos hemos habituado a través de la tecnología a tener refuerzos y simulaciones muy rápidos, pues, ¿cuál es la mejor forma de parar tu mente? Decirle a tu mente no pienses en nada, pues igual te funciona 10 segundos. Más no, ¿eh? ¿Me entiendes? Si le dices a tu mente no pienses en un elefante blanco, me seguís, ¿no? Piensas. Entonces, ¿qué haces con el mono? Pues algo muy sencillo, darle un plátano. A la mente hay que darle algo para que se entretenga, para que no nos vaya de rama en rama. Y si conseguimos pillar al mono en la rama que nos interesa, hay que pararlo ahí, hay que trabajar eso, ¿vale? Entonces, la cuestión es tratar de prestar atención a aquellos pensamientos lo más vinculados al aquí y a la hora posibles. Traer a pensamientos a situaciones actuales para evitar lo que decíamos antes, un exceso de futuro que nos trae ansiedad, un exceso de pasado que nos trae depresión. ¿Vale? Entonces, con una actitud mental de curiosidad, de apertura y de aceptación al pensamiento, a lo que en ese momento te pueda venir, a lo que en ese momento te pueda acceder y cogerlo y trabajarlo. Hay muchos beneficios que se han observado en el mindfulness. Hay investigaciones ya muy consolidadas que ayudan a gestionar la ansiedad, el estrés, ayuda al equilibrio del sistema nervioso, ayuda en los problemas de insomnio, mejora la capacidad de concentración y del fomento de la creatividad y, bueno, ayuda y da elementos de control asociados a dar sentido a la vida y al bienestar subjetivo, a desarrollar la inteligencia emocional, que no es otra cosa que poner al servicio de tus objetivos o de tu pensamiento las emociones que sientes, ¿de acuerdo? Es decir, ser inteligente, ¿no?, con las emociones y mejora las relaciones interpersonales y las habilidades sociales, ¿vale? Pero repito, o sea, ser un experto en la técnica del mindfulness requiere de entrenamiento, ¿vale? De momento, nosotros os vamos a regalar una meditación de mindfulness relacional que yo creo que os puede venir muy bien. Bien, antes de comenzar cualquier tipo de actividad de mindfulness, de atención plena, busca un espacio sin interrupciones. Si tienes perros alrededor, pues como yo, pues intenta dejarlos en un sitio que estén más tranquilos, ¿vale? Intenta tener ropa cómoda, una postura predispuesta, hombre, no necesariamente con la imagen superior, ¿vale? Lo que es importante, yo conocí en un Gyanasana en India un experto, un yogi, que me decía que esa postura de yogi, pues una de tantas, uno puede meditar de muchas maneras, tumbado, sentado, encuentra tu postura agradable, ¿de acuerdo? Y ponte un tiempo límite, es decir, si comienzas con actividades de mindfulness de 5 minutos, muy bien, luego vas subiendo de 5 a 10, quizá a 15, y ya más de 15 minutos me parecería magnífico, ¿vale? Pero comienza con acciones de 5 minutos que pueden ser muy positivas o con meditaciones un poco más largas. La de hoy va a tener unos 11 minutos aproximadamente. Bueno, ¿dónde podemos focalizar nuestra atención? Acordaros lo que decíamos aquí ahora, ¿verdad? Bueno, podemos focalizar en la respiración, podemos focalizar en nuestro cuerpo, podemos focalizar en los sentidos, especialmente con una técnica de mindful eating, de observación y de los sentidos
en el acto de comer, que es un tema muy importante que tiene muchos beneficios, ahora os comento, y también podemos centrarnos en mindfulness relacional, dentro del concepto de meta, con dos T's, bueno, que es una aproximación nueva. Si tenéis interés, meter el concepto de mindfulness meta relaciones y veréis que está generándose investigación y propuestas muy interesantes. Es bastante novedoso, ¿vale? Bueno, esto para los estudiantes de psicología, que estéis en finales de la carrera. Si vamos a trabajar, no lo vamos a hacer, como vamos a hacer una meditación, vamos a trabajar eso, pero os voy a dar indicaciones de cómo se puede hacer la atención a la respiración, al eating, al comer y al cuerpo. Y luego haremos la relacional activamente, ¿vale? Si queréis hacer un mindfulness atencional, podéis hacer 3 respiraciones profundas, como hemos hecho hoy, cogiendo el máximo de aire posible por la nariz y soltándolo por la nariz, preferiblemente. No os voy a dar explicaciones neuropsicológicas, pero es preferible, ¿eh? Hay investigaciones que lo demuestran porque tiene un impacto más directo en el nervio vago, que es el nervio que regula el afrontamiento del estrés y las situaciones de riesgo. Pero bueno, si podéis hacerlo, si queréis tirarlo por la boca, pues también está bien. Eliges una parte de tu cuerpo donde puedas notar la respiración, puede ser la punta de la nariz, la fosa nasal, el pecho, el estómago, la garganta, cualquier sitio que tú quieras, que deseas centrar la atención y lo centras ahí. Y vas a dirigir, en este caso, la atención a la parte del cuerpo que hayas elegido, ¿vale? Puedes notar los efectos que produce en el aire al entrar y al salir del cuerpo, pues no sé, pues cómo sube o baja el pecho o tu estómago, o cómo el aire pues roza la nariz, o se calienta o se enfría, ¿vale? O sea, la idea es centrarlo en una parte donde tú sientas el paso del aire y estar ahí esos 5 minutos. Es un reto, ¿eh? Pero si lo haces, te mereces una medalla. Y el día siguiente, un poco más. Ya veréis. No cambies tu respiración, ¿eh? Solo observa y respeta, ¿vale? Y si algo te distrae, pues bueno, algún pensamiento, algún ruido, alguna sensación, pues bueno, la aceptas, la dejas ir y vuelves a dirigir tu atención respetuosamente. Y si te está constantemente interrumpiendo, lo sigues y le vas enseñando a tu mente a centrarse en el plátano, ¿vale? Bueno, en relación al mindful eating, ¿no? Al comer con atención plena. Hemos hecho este trabajo con niños y funciona muy bien. Es curioso cómo les permite tener una relación, una observación diferente con la alimentación. Nosotros, ya sabéis que comemos con las emociones muchas veces para evitar la ansiedad, para superar la tristeza, o no comemos por esas emociones. Entonces, el mindful eating lo que hace es dotar de cierta racionalidad el acto de comer y te conecta con tus propias sensaciones, con la vivencia y la autoconciencia. Entonces, consejos básicos para hacer esto y cómo se hace. Si habéis hecho la meditación o el mindfulness de la pasa, ¿verdad? Que se pone una pasa en la mano, podéis hacerlo con una pasa si no lo habéis hecho. Pues es muy parecido, ¿eh? Bueno, hay que estar sentada, tratar de rellenar las distracciones, ¿vale? Entonces lo que se hace es explorar todos los sentidos con el alimento. Primero puedes trabajar la vista. Si estás delante de un plato, observar todos los colores, todas las partes y tal. Yo te aconsejo que comiences primero con un alimento concreto. Puede ser una pasa, puede ser una nuez, puede ser un cacahuete, lo que tú quieras, ¿vale? Entonces observas por todos los ángulos, detalles, fíjate en las formas. Es un poco hacer un poco el trabajo de la lupa, ¿verdad? Amplificarlo. Y luego cierras los ojos y puedes olerlo y preguntarte qué huele. Luego puedes acercártelo a la oreja y apretarlo y preguntarte a qué suena. ¿Sí? Puedes tocarlo, palparlo, ver cómo es, si es frío, si es caliente, si es blando, si es duro. Y finalmente te lo puedes comer y puedes mantenerlo en la boca detectando todos sus sabores. ¿Qué pasa cuando se muerde? ¿Qué cambia? ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante, ¿eh? Y tratar de centrar la atención también en el hambre fisiológico, ¿vale? Bueno, y esto evidentemente se hace muy despacio, ¿eh? Despacito. Te puedes pasar tranquilamente 5 o 10 minutos con una pasa, ¿eh? Bien, también podemos hacer un trabajo de mindfulness prestando atención al cuerpo. En este caso es como una especie de técnica de relajación fisiológica basada en Jacobson, que la hemos visto en la carrera de psicología, pero que está presente bueno, en muchos manuales. Es muy fácil de hacer.
La técnica de Jacobson es larguísima, tarda 2 horas. Vas por zonas musculares, músculo a músculo, zona a zona. Bueno, nosotros te voy a presentar unos vídeos hechos por una alumna de la Facultad de Psicología que lo hace muy bien, con 6 zonas concretas, ¿vale? Entonces, la lógica de Jacobson es la siguiente, ¿eh? Es una lógica de presión y de soltar la presión. Es generar tensión y soltar tensión. En ese efecto rebote, cuando sueltas la tensión, el cuerpo llega a percibir, el cerebro percibe sensaciones de relajación que pueden ser, que puedes ir amplificándolas, ¿vale? Bueno, ante todo, si vas a hacer alguna técnica así, debes respetarte. Si tienes alguna dolencia, no hagas alguna de las cosas que te voy a enseñar ahora, ¿vale? Ante todo, respétate y no te dañes. Por ejemplo, si quieres, lo podemos hacer ahora, puedes cerrar los 2 puños de tus manos fuerte, fuerte, mantener 10 segundos, ¿sí? Y después ir soltando dedo a dedo, poco a poco, en el orden que tú quieras, ir sintiendo cómo vas soltando esos dedos y se van relajando los dedos, ¿sí? Esto lo puedes hacer 3 veces, ir conectando con esa relajación y prestando atención, especialmente a las sensaciones que sientes de presión y de soltar la presión, ¿vale? Luego puedes hacer lo mismo con los hombros. Puedes levantar suavemente los hombros hacia las orejas y sentir tensión durante unos segundos sin dañarte, unos 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5 y luego soltar y respirar y fijarte, prestar atención, ¿vale? Eso también lo puedes repetir en 5 ocasiones. Bueno, son 2 zonas muy, muy concretas. Vamos a la cuarta y a la quinta. Vamos a centrarnos en la boca. Puedes estirar la lengua, ¿vale? Lo máximo que puedas y mantener 10 segundos. La lengua estirada. La puedes estirar 10 segundos. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora relajas la boca y te fijas. Cuando haces esta técnica, lo puedes hacer con los ojos cerrados y prestar mucha atención a lo que cambia en tu rostro, a lo que cambia en tu boca. ¿Vale? Lo puedes hacer también poniendo la lengua en el paladar y haciendo presión ahí, ¿vale? Y luego en el cuello, pues, pues levantar la barbilla, bajarla poco a poco hacia el pecho, sin dañarte, por favor, y mantener 5 segundos y después relajar la cabeza, ¿vale? Volviendo a la posición inicial, con los ojos cerrados y prestar atención. De esta manera vamos relajando las manos, vamos relajando también los hombros, el cuello, la cara. Luego puedes hacer el trabajo con la espalda. Puedes apoyar la espalda en una silla y bajar hacia adelante, mantener una posición con cierta tensión durante unos segundos, ¿de acuerdo? Y luego levantarte y sentir otra vez la relajación, ¿sí? Esto también lo puedes repetir en 5 ocasiones. Y el último grupo va a ser los pies. Vamos a trabajar con los dedos. Si tienes los pies descalzos, lo puedes hacer como en la imagen. O si tienes los pies dentro de los zapatos, pues dentro de los zapatos también los puedes apretar fuertemente los unos con los otros, ¿sí? Durante unos 10 segundos. Y luego los relajas, los sueltas y vas sintiendo cómo se va relajando los pies. Como te digo, esta técnica de Jacobson, de presión y de expresión, la puedes encontrar, está publicada en internet en muchos sitios y va por zonas musculares. Si haces este ejercicio en estas 6 zonas, pues en pocos minutos puedes obtener un cambio fisiológico que te puede resultar de utilidad, ¿vale? Bueno, atención entonces hemos dicho a la respiración, a la alimentación y al cuerpo. Y finalmente, si os parece bien, vamos a ir poco a poco concluyendo con este curso, con esta parte del mantenimiento del ejercicio que hemos realizado, con una meditación. En este caso va a ser una meditación dirigida a las relaciones. Al final de la meditación volveremos, me despediré, os comentaré unas cuantas cosas y daremos por cerrado el curso, ¿vale? Bueno, para concluir, recordar que tenemos 3 partes. En la primera, en la emocional, debemos validar la emoción, observar su reflejo en el cuerpo para reducir la intensidad
trabajar los pensamientos, para gestionarlos a través de las técnicas que hemos observado, reducimos la intensidad del pensamiento, consolidamos lo aprendido a través de la conducta con buenos hábitos, como por ejemplo con una técnica de mindfulness. ¿Vale? Bueno, por mi parte no tengo nada más que añadir. Si me permitís, antes de poner la última transparencia, os pongo el vídeo, me despido personalmente. Voy a dejaros el chat abierto ahora durante un tiempo, unos minutos hasta las 6 y algo. Estaré presente, aunque esté en silencio. Trataré de responder algunas cuestiones si aparecen. Y gracias a vosotras, a todos vosotros, por haber estado aquí hasta el final. Ha sido un placer, ha sido trabajo, pero es un trabajo que lo hacemos con muchísimo gusto, ¿vale? Espero que estéis bien, que seáis felices, que tengáis salud y que viváis en paz. Un abrazo muy grande a todas, un abrazo muy grande a todos.